Bien, a esta hora vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el sociólogo David Chávez, analista político, docente universitario. Vamos a hablar de varios temas de coyuntura política. ¿Cómo está, David? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo, David. Bienvenido. Hola, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar acá. Gracias. David, bueno, después de varios días de la derrota del 4-0 al gobierno en esa consulta popular, el día de ayer apareció el presidente de la República, pero no habló de los resultados. Hasta el momento no reconocen que es una derrota, dicen que el presidente de la República no ha estado en la papeleta. ¿Qué lectura darle esto? Bueno, es producto del shock que les produjo el resultado de la consulta. Ellos no hay que perder de vista que entraron al proceso de la consulta con mucha seguridad en que tenían un respaldo mayoritario que al final iba a hacerles ganar la consulta. Mi impresión particular es que luego del paro nacional, se sintieron ganadores, ¿no? Sintieron que habían derrotado a la CONAIE y que eso les iba a permitir expandir su apoyo en la mayoría de la población. Y creo que eso hizo que se confíen demasiado, y a pesar de que ya en las dos últimas semanas, porque a mí me parece que la elección de la consulta popular se dirime sobre todo en las dos últimas semanas de la campaña, a pesar de que ahí ya evidenciaron que se les estaba viniendo la estantería abajo y que necesitaban una estrategia que les permita contener la caída que posiblemente estaban teniendo, los malos resultados que ya seguramente preveían para la consulta, a pesar de eso, hasta ahora el gobierno no acusa recibo de lo que pasó en la consulta popular. Y eso es muy grave. Por un lado, por lo que te digo, me parece que el shock que les produjo el resultado de la consulta popular, que fue sorpresivo para todo el mundo, aquí nadie puede decir que sabía que iba a pasar lo que pasó en la consulta popular. Entonces, si para alguien fue sorpresivo, para alguien fue un baldazo de agua fría, fue particularmente para el gobierno. A pesar de los antecedentes, pero creo que de todas maneras el resultado no se lo esperaba a nadie. Entonces, para el gobierno es un golpe muy duro. Pero por otro lado, me parece que también ahí hay ya una toma de posición estratégica, ¿no? El mensaje de estas 2 semanas que el gobierno nos ha dado es muy claro. El gobierno no va a corregir, el gobierno no va a tomar en cuenta lo que le acaba de decir mayoritariamente el pueblo ecuatoriano, y van a seguir insistiendo en su modelo y en su agenda. Y lo que hay que mirar es la perspectiva general, Jaime. Es ese modelo fracasado que han aplicado durante los últimos 8 años y que nos ha llevado a esta gravísima situación como país. A mí me parece que la consulta popular mostró que ya la gente se hartó de ese modelo, por distintas razones. Por la demagogia, lo que mostrabas hace un momento. Es increíble la demagogia de Noboa. Pero eso ha sido de todos. Moreno era lo mismo, Lazo era lo mismo, y en el fondo todo ha servido para que 2 cosas fundamentales en ese modelo se vayan llevando adelante, inclusive por vía de represión y autoritarismo, ¿no? Que es, por un lado, las recetas fracasadas del Fondo Monetario Internacional, y por otro lado, la locura queda de alinearnos en el conflicto geopolítico que los Estados Unidos está teniendo con otras potencias a escala global. Me parece que ambas cosas han sido terribles para el país, y creo que va siendo tiempo sobre todo, sobre esto último, añado algo más, es porque ese alineamiento geopolítico con los Estados Unidos usa como pretexto la crisis de seguridad, usa como pretexto la expansión del crimen organizado y del narcotráfico. Y me parece que el Ecuador por fin despertó y se dio cuenta que en realidad los intereses que tienen tienen que ver con implementar ese modelo que está direccionado desde fuera. Y el gobierno ha dado muestras de que va a persistir en lo mismo. El problema es que, perdida su legitimidad democrática, la única opción que tiene es imponerla a la fuerza. David, además del gobierno que fue el derrotado en las urnas, ¿quiénes más fueron derrotados ese 16 de noviembre? Bueno, yo en este mismo espacio he dicho insistentemente que en el Ecuador se fue configurando un bloque de poder en estos años, ¿no? Que va más allá de quién está en la presidencia. Y ahí tenemos a gran parte de los sectores empresariales, a la mayoría, diría yo, de los sectores empresariales, de las fuerzas represivas del Estado, del aparato judicial, de la Embajada de los Estados Unidos, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Es increíble. Una de las cosas, hago una confesión personal, una de las cosas más gratas que viví la noche del 16 de noviembre era ver el desconcierto y la tristeza
de la mayoría de los medios que fungen como voceros del gobierno, ¿no? Que son cajas de resonancia del gobierno. Entonces, todo ese tinglado, todos esos poderes, o sea, acá los grandes poderes no democráticos que vienen gobernando este país desde hace 8 años, esos son los poderes que fueron derrotados el 16 de noviembre. Ese día yo creo que ellos estaban preparados para el triunfo. Yo no vi los canales tradicionales, pero me contaron que tenían un panel donde todos hablaban del sí, después de la derrota, ¿no? Cuando los medios tenían que hacer lo contrario, ¿no? Si perdió el sí, invitar a los dirigentes o voceros que estuvieron por el no. O sea, darle el espacio a los ganadores. Pero ellos se dedicaron a lamentarse, me imagino. Yo no los vi. Pero en todo caso, no hablaron del no, simplemente del sí. Nosotros aquí en Ecuador en directo hicimos un panel donde estuvo Leonidas Issa, estuvo Felipe Vega, estuvo... Alguien más estuvo. Bueno, habían 5 o 6 personas. Omar Maluk también. No sé si viste el panel. Y aquí hicimos un análisis de todo lo que había ocurrido. ¿Por qué perdió el sí? ¿Por qué ganó el no? En fin, tantas cosas que se debatieron en este espacio. Es que es lo que correspondía, pero es que eso evidencia el conflicto político. Es decir, que es un conflicto político general que se dirimió en la consulta popular. Yo soy enemigo de esa idea que circula por ahí de que esto es una victoria ciudadana. O sea, entiendo que a lo que se refieren es a que hay organizaciones de la sociedad civil o gente no organizada que participó, pero no hay nada más político. El acto político por excelencia es discutir qué tipo de modelo social, qué tipo de acuerdo social queremos hacer para definirlo en un instrumento legal como una constitución, para cualquier sociedad, para cualquier país. Entonces, esto es un triunfo político de los sectores democráticos y de los sectores de izquierdas del Ecuador. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Democráticos digo porque no son solo los sectores de izquierdas, pero porque lograron articular a una posición más amplia de sectores liberales, democráticos, etcétera, que han estado ahí. Pero quienes dirigieron ese proceso fueron sectores de izquierdas, o sea, no digo específicamente el partido A, el movimiento A, B o lo que fuese, un conjunto grande de organizaciones adscritas más bien hacia la izquierda, que lograron además enviar el mensaje de que aquí lo que hay que defender es un proyecto de país, un proyecto de largo plazo de sociedad, que era la Constitución y que es la Constitución de Montecristi, ahora sí oleada y sacramentada, como se suele decir, como la constitución más democrática que ha tenido el Ecuador en su historia reciente. Al menos en la última etapa democrática es sin duda y de largo la constitución de Montecristi la más democrática que hemos tenido. Entonces, claro, con semejante triunfo, lo lógico era empezar a pensar qué es lo que, o sea, ¿qué queda? ¿Por qué la constitución correísta, castrochavista, socialista, todas estas tonterías que decían? O sea, ¿por qué está arraigada? ¿Por qué la gente al final termina defendiéndola en contra, además del gobierno? Porque obviamente coincidieron las dos cosas, ¿no? Un rechazo al gobierno de Noboa y un respaldo a la Constitución de Montecristi. Pero me parece que en general las dos cosas van juntas, porque hay gente que la quiere separar. Pero van juntas por una razón fundamental, porque Noboa representa el proyecto anti-Montecristi. O sea, Noboa representa lo opuesto de lo que la Constitución de Montecristi representa. Entonces, cuando me dicen, no, es que el rechazo fue solo a Noboa o el rechazo fue a sus propuestas, en cualquier lectura que le den, la gente reconoce, de maneras diversas, más o menos críticas, qué sé yo, pero la gente reconoce que Noboa, sus propuestas, sus preguntas, su consulta, representaban el espíritu completamente contrario a lo de Montecristi. Pero eso está expandido en la sociedad, Jaime, y justo creo que el ejemplo de los medios de comunicación es muy significativo, porque tenías a los grandes medios de comunicación de derechas defendiendo el proyecto oligárquico anti-Montecristi que representa Noboa, que era el sí, y a los medios alternativos haciendo como ustedes, haciendo casi una guerra de guerrillas comunicacional contra ese aparato gigantesco de propaganda y comunicación que tiene el gobierno, defendiendo la democracia, el proyecto de Montecristi, que es un proyecto de convivencia que incluye a todos, inclusive a los oligarcas anti-Montecristi, incluye a todos. Entonces, es el conflicto social y político expandido hasta en los últimos rincones de la sociedad ecuatoriana. Y eso es interesante porque eso es la democracia.
Claro, lo que el gobierno demuestra, lo que sus medios, sus aliados, sus ideólogos, sus intelectuales demuestran es que están completamente renuentes a admitir el mensaje democrático de la consulta. David, ¿tú crees que el gobierno, aunque no ha reconocido la derrota, ha sabido leer el mensaje que le dio el pueblo ecuatoriano en las urnas el pasado 16 de noviembre con los cambios que, entre comillas, está realizando? En absoluto, porque, mira, primero, yo tengo la impresión que de las múltiples lecciones de la elección del 16 de noviembre, hay una que me parece que está ahí en el ambiente y que creo que motivó el voto de mucha gente. Y fue el rechazo a la demagogia, como te decía. Es decir, este rechazo a un presidente ausente y a un presidente que el único mecanismo de gobierno que tiene es el show mediático. Porque eso les había funcionado bien. Digo, estratégicamente, la idea de un gobierno, de un presidente que no está presente, que siempre está de viaje, que siempre está de paseo, que uno no sabe bien para qué se va de viaje además, pero que siempre estaba afuera, esta imagen distante, ¿no?, de un gobierno que no es cercano a la población, les había funcionado bien. Yo tengo la hipótesis de que eso más o menos funciona porque obviamente, como en ciertas representaciones de identidades políticas, hay un culto a los ricos. La clave del culto a los ricos es que los ricos son lejanos. O sea, pueden parecer distantes en el show, pero en realidad están muy lejos socialmente. A ratos tengo la impresión de que eso operó como un mecanismo a favor para sostener su respaldo durante algún tiempo en su gestión. Pero con el problema que tuvieron con la consulta popular, de que la consulta popular aparentemente no les iba a funcionar y en cierto momento, y mira lo complejo que es este gobierno, o sea, lo deficiente que es como gobierno, al darse cuenta que no tenían voceros calificados para salir a defender el sí, tuvieron que sacar a Noboa directamente. Que cuando Noboa empezó a hablar mucho en medios, porque empezó a hacer campaña, él como vocero, ¿no? Cuando ocurrió eso, yo que estaba muy pesimista, tengo que confesártelo, yo estaba tremendamente pesimista de lo que podía pasar en la consulta popular, pero cuando empezó a salir él, yo empecé a recuperar el optimismo, porque dije, ¿qué tan desesperados serían los estrategas? Claro, o sea, mi razonamiento fue, deben estar muy desesperados los estrategas para tener que sacar a Noboa como vocero, porque saben que Noboa es el peor de los voceros imaginables. Porque Noboa cada minuto, cada 2 minutos de sus alocuciones son suficientes para que diga alguna tontería y termine complicando cualquier posibilidad electoral. Entonces, una situación tan crítica como esta, digamos. Entonces creo que efectivamente ahí se evidenció un gobierno que no tiene capacidad de gestión, un gobierno demagogo que hace propuestas demagógicas y que además no tiene capacidad de gestión y que dice tonterías como que va a redactar la Constitución con ChatGPT. Me parece que esas cosas generaron un rechazo en buena parte de la población y al menos eso es lo que tendrían que leer. Les están exigiendo que gobiernen, o sea, que gobiernen, que dejen el show, que dejen el ataque, pero los cambios, perdona, tu pregunta iba por ahí, creo que no me concentré mucho en eso, pero creo que los cambios te dan un mensaje contrario. Los cambios te muestran que, primero, están solamente maquillando cosas, han vuelto a la idea del anticorreísmo, es decir, que están limpiando de correístas del gobierno, lo cual es ya realmente idiota. Y sin embargo, lo que han hecho no es mayor cosa, lo que muestran a las claras es que es un gobierno que no tiene de dónde poner cuadros suficientemente formados, con experiencia, para que puedan hacerse cargo del Estado. Es realmente patético y lo peor de todo es que todavía nos restan 3 años con este gobierno. ¿Tú crees que el próximo 2026, si el gobierno cumple la carta de intención, como dicen algunos expertos que ha firmado este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, donde está en esa carta de intención que tiene que subir el precio del gas para el 2026, tiene que revisar las planillas de luz y el 2026 seguramente también tiene que, él anunció que solamente esa compensación para la transportación pública era por 8 meses, y una vez que ya se le terminen esos 8 meses, si es que en enero tal vez ya no les va a dar a los transportistas la compensación y tengan que subir el precio del transporte o del pasaje, ¿qué va a pasar con el Ecuador, David? ¿Qué veremos el próximo 2026?
Mira, si el gobierno persiste, ¿qué es lo más probable? Es decir, las señales que han dado son clarísimas. O sea, van a persistir, están intentando, pero imagínate, les vamos diciendo lo de la precarización laboral, con el trabajo por horas, con la intención que tenían con el llamado a la constituyente, porque lo anunciaron, ellos decían, pero no dice eso la consulta, pero a ver, anuncian una constituyente, por principio todos los temas están bajo discusión. Y sus voceros, incluyendo la inefable ministra Núñez del Trabajo, ¿no? Que empiezan a decir cosas como vamos a eliminar los décimos, vamos a no sé qué. Es decir, otra vez vuelven a poner en escena y vuelven a poner sobre la mesa la reforma la reforma laboral regresiva que ellos quieren llevar a cabo, que naturalmente responde a los intereses de las minorías. Pero Núñez ahí no mentía, David. Estaba diciendo lo que iban a hacer. Ah, no, claro, por supuesto. O sea, ese es el punto, porque ellos decían después, es que los políticos que quieren confundir, ¿no? O sea, cualquier Como cosa. Jorge Alvear, un vocero del gobierno, que dijo que la universidad pública, no puede haber universidad pública, debe ser privada. Claro. O sea, son las cosas que ellos dijeron. Lo que pasa es que yo, como te digo, insisto, creo que entraron con una autosatisfacción de que iban a poder ganar y empezaron a probar hacia dónde iban a llevar la reforma constituyente, pensando que la mayoría del pueblo les iba a apoyar en este tipo de cosas. Teniendo en cuenta que ya en la consulta pasada se votó en contra del trabajo por horas, no lo olvidemos. Es decir, ya el país ha dicho no se metan con la reforma laboral regresiva. Y ahora insisten y están intentando enviar proyectos de ley, aprobar proyectos de ley, aprobar reformas en la Asamblea, para insistir en buscar algún vericueto, buscar algún atajo para continuar con la reforma laboral, porque obviamente las presiones del Fondo Monetario apuntan hacia allá, o sea, apuntan también a una reforma laboral que precarice las condiciones del trabajo. Entonces, en definitiva, creo que van a persistir con esto, van a encontrar mecanismos no necesariamente legales. Sabes que este es un gobierno que será otra de las paradojas de la discusión de la Constitución, ¿no? Un gobierno que fue capaz de invadir una embajada en función de sus intereses políticos, es decir, echar abajo cualquier cuidado y cualquier resguardo sobre todas las normas del derecho internacional, las más básicas normas del derecho internacional, que no le importó el hecho mismo de invadir una embajada, que ya era gravísimo, pero además no le importó para nada la figura del asilo político, es decir, se llevó por enfrente con un bulldozer toda la normativa internacional de derechos humanos. Y ese mismo gobierno venía a decir que estaba atado de pies y manos por una constitución que también ha irrespetado recurrentemente. Entonces, la preocupación que tengo ahora, personalmente, es que el único modo que tienen de persistir, porque ya al no contar con un apoyo mayoritario de la población, cuando les han dicho, además insisto, el mensaje de la consulta para mí es ya, nos cansamos de este modelo. O sea, busquen soluciones, trabajen, busquen otro modo de hacer las cosas. Y si no van a rectificar por ningún lado y van a persistir en aplicar las medidas de ajuste, van a insistir en pensar solo en sus negocios, van a insistir en el presidente ausente. Mira, 2 semanas y ya, 2 viajes, 2 semanas después de la consulta popular y 2 viajes. Y hoy se va de viaje. En medio de la consulta popular. Y hoy se va de viaje de nuevo. Efectivamente, entonces van a seguir en lo mismo. Eso van a tratar de imponer sus y a los Estados Unidos. Claro, a pedir lecciones seguramente, a pedir indicaciones. El problema de eso es que la única vía que van a tener para ello, porque además no dan muestras por ningún lado de intentar un acuerdo democrático con otras fuerzas políticas, que sería lo deseable, es, como te decía, la vía autoritaria. Es imponer esto violentando leyes, violentando la Constitución, aprovechando el poder que tienen, el poder antidemocrático, pero no por antidemocrático, no es un gran poder, tienen un gran poder en el Estado, tienen un Estado autoritario muy concentrado. Van a intentar imponerlo por ahí, pero el problema es que ya con la mayoría de la población cansada del gobierno, esa es casi una receta segura para un estallido social de dimensiones que no podemos ni siquiera imaginar. Y eso es preocupante, porque si llegamos a un conflicto social de esas características, pueden ser no los mejores resultados para la democracia del país los que tengamos. ¿Eso puede ocurrir el próximo año, ese estallido social? No sé, es difícil, ¿no?, de prever, porque también hay que ver qué tan rápido llevarán adelante las reformas, qué tan agresivos serán.
Tal vez al menos dosifican un poco, teniendo en cuenta que mal que bien es un gobierno que todavía está entero, o sea, todavía es un gobierno casi completo. Es increíble cómo en un solo año, menos de un año, en 9 meses se ha desgastado de la forma en que se ha desgastado. Pero todavía tienen mucho tiempo, entonces creo que tienen un muy mínimo margen de acción como para poder dosificar algunas medidas de modo que eviten un conflicto social de otras dimensiones, pero lo único que harían es posponerlo si persisten en esta lógica. Yo sería partidario en realidad de que hagan un cambio radical o efectivamente se hagan a un costado, como ha dicho alguna gente, porque lo que acaba de ocurrir es que casi han perdido la legitimidad con la cual están en el gobierno. Ahora, ojo, siguen siendo un gobierno fuerte. Acaban de tener un 40% de respaldo promedio, de acuerdo a la consulta popular. Pero me temo que si no cambian su política, el futuro del gobierno es solo un declive de su respaldo político. No veo posibilidad alguna, ni siquiera de que mantengan el respaldo que tienen. Peor que logren expandir su apoyo político. Yo me temo que podríamos estar asistiendo al principio del fin del gobierno de Noboa, en términos de legitimidad democrática, quiero decir. En términos de poder, no. Ahí no hay que confundirse, porque a veces estamos muy exultantes con la victoria del 16 de noviembre. Ese bloque de poder que gobierna sigue siendo muy poderoso, sigue teniendo una concentración de poder muy grande, sigue teniendo un poder autoritario y represivo enorme, y que en este momento, perdido su apoyo, ya inclusive perdiendo la elección. Eso es peligroso, porque si un gobierno, un presidente pierde el horizonte de una reelección, pero tiene un aparato de poder tan poderoso, puede tratar de imponer su proyecto y su plan a sangre y fuego, digamos, y eso es riesgoso para el país. David, ¿y cómo entenderán las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el resultado del pasado 16 de noviembre? Porque el gobierno era superpoderoso, que iba a ganar la consulta y todo. ¿Cuál será el mensaje para ellos? Creo, bueno, mirar cómo lo están leyendo es difícil, pero yo insisto en lo que he dicho, las fuerzas represivas del Estado son parte del bloque de poder que gobierna, y el mensaje fue para ellos también. Es decir, el mensaje claro es: hay que cambiar de rumbo, hay que dar un viraje, y hay que empezar a enfrentar los problemas reales que tiene el país. Entonces, yo entendería, digamos, en mi opinión, las Fuerzas Armadas particularmente, inclusive más que la policía, han entrado en un proceso de desprestigio institucional muy acelerado, muy acelerado, lo cual es preocupante, porque el Ecuador tradicionalmente tuvo en las Fuerzas Armadas una institución sólida, con una amplia aprobación popular, porque las Fuerzas Armadas se fueron constituyendo a lo largo de la historia como una institución vinculada al desarrollo nacional, como una institución respetuosa en cierto modo de la democracia, a pesar de que hubo dictaduras y todo, pero recuerda que las dictaduras siempre tuvieron un corte progresista, nacionalista, no represivo. O sea, hubo episodios, sí, ¿no? Astra, a la época de Febres Cordero, donde hubo episodios represivos espantosos que justamente ahora se están tratando en las Cortes de Justicia. Pero nunca tuvimos un proceso sistemático de represión al estilo del Cono Sur en el Ecuador. Entonces las Fuerzas Armadas habían logrado constituir una imagen institucional más bien muy positiva en las mediciones que se hacían hace unos años. Yo no he visto mediciones últimas, pero en las mediciones que se hacían hasta hace unos años, las Fuerzas Armadas tradicionalmente tenían un respaldo importante, una aprobación, una credibilidad muy importante. A mí me parece que en estos años decidieron dilapidar ese respaldo popular y esa imagen institucional que habían tenido por años. Digo, si hay un mensaje para ellos, es como que también es necesario recuperar el prestigio institucional de las Fuerzas Armadas. O sea, cosas como las que ocurrieron en Imbabura, en el último paro nacional, no podrían volver a ocurrir si las Fuerzas Armadas están en un plan de recuperar su imagen institucional y aportar para que se recupere la democracia en el Ecuador. Ojalá que sí. Ahí para mí es difícil, es muy nebuloso entender cuáles son las posiciones, cuál es la visión de país, qué proyecto político están defendiendo las Fuerzas Armadas. Han estado muy alineadas con estos últimos gobiernos, se han politizado muchísimo. O sea, ten en cuenta que muchos candidatos han salido de ahí y terminan siendo, bueno, candidatos que no les vota nadie, pero son usualmente candidatos de la derecha.
Y yo entendería que si hay todavía voces en las Fuerzas Armadas que tienen una mirada nacionalista, una mirada progresista, democrática, ¿no? De defensa de la democracia, entendería que están preocupadas y que están haciendo esfuerzos porque las Fuerzas Armadas recuperen su rumbo institucional. A mí me parece que están extraviadas. Pero, pero es difícil saberlo también. Es muy, muy nebuloso lo que está pasando ahí, como suele ocurrir, ¿no? Los aparatos represivos del Estado siempre son muy secretos, pues, ¿no? Correcto. Ahora, el gobierno vendió la idea al país, ¿no? Que las jornadas de protestas que se dieron el pasado mes de octubre eran solo grupos, nada más, aislados, los que se oponían al gobierno, pero que el gobierno en todas esas provincias tenía el respaldo mayoritario, en el caso de Cotopaxi, Imbabura, que fue la provincia donde prácticamente se concentró toda la manifestación que se vivía en esos tiempos, descalificaban a los que salían a protestar y que el pueblo mayoritariamente quería, que estaba en contra de toda esa paralización. Pero en las urnas el pueblo se pronunció y castigó al gobierno, y no solo en Imbabura, se dio en Cotopaxi, se dio en Chimborazo, se dio en Azuay. En la única provincia que casi es como un empate técnico es en Tungurahua, donde gana el gobierno. Y son, mucho ojo con esto, no en el sector rural, en las cabeceras cantonales. Hablemos de Ambato, Pelileo, de Baños, porque en el sector rural lo barren. O sea, efectivamente, ¿no? A mí me parece que, claro, Noboa logró lo que no habían logrado los dirigentes de la CONAIE ya desde hace algún tiempo, que las bases del movimiento voten al unísono por una sola opción. Porque cuando uno revisa los resultados electorales es evidente que hubo una cohesión muy fuerte de los pueblos y nacionalidades en el voto por el no. ¿Eso tiene que ver con el paro? Sí, sin duda. O sea, ahí está operando la lógica del movimiento, de que ahí hay una respuesta política a un gobierno que reprimió a las organizaciones en Imbabura y reprimió además brutalmente. No olvidemos que este paro nos costó 3 muertos. De los ya varios que nos vienen costando los paros nacionales últimos en un país donde los paros nacionales no implicaban muertos. Esa es la paradoja, la dolorosa, no sé si paradoja, la dolorosa realidad de los últimos paros nacionales, ¿no? En un país acostumbrado, es decir, un país en donde el espacio de la calle como espacio democrático ha sido una de las tradiciones políticas del Ecuador. O sea, ¿no? Toda la historia del siglo XX estuvo atravesada por movilización en las calles, ¿no? Uno de los modos de expresión más recurrentes en la política ecuatoriana, porque además con un Estado débil que ha sido tradicionalmente el Estado ecuatoriano, no hay instituciones democráticas sólidas que ayuden a procesar los conflictos sociales. Es lógico que las expresiones de inconformidad y de protesta se hagan en las calles. Pero efectivamente, ya con esto que ocurrió en Imbabura y en Pichincha, y en el norte de Pichincha, la represión me refiero, pero sobre todo en Imbabura, creo que se cohesionó ese voto de los pueblos, de las comunidades, sobre todo, de las estructuras de base del movimiento indígena. Pero además hay un voto adicional, porque es lo que tradicionalmente se ha discutido, ¿no? El voto de las comunidades indígenas y demás no es suficiente para que se tenga un resultado como este. Efectivamente, hay un voto mayoritario en la sierra, que es la novedad de este proceso electoral, en contra de Noboa, y me parece que eso marca un punto de inflexión. Hay una ruptura. Creo yo que en parte eso se debe a una respuesta al paro nacional en ciertos sectores. No creo que se deba solo a una respuesta al paro nacional, por supuesto. Me parece que también hay sectores de clase media, urbanos, descontentos con la gestión del gobierno, un poco agotados con esto de que al final de cuentas estos gobiernos no dan resultados. Pero insisto en que me parece que ya no es solo un rechazo a los gobiernos puntuales, no es solo un rechazo a Daniel Noboa, me parece que es un rechazo al modelo como tal. O sea, creo que hay algún despertar ya del país en relación a que el modo en que han venido haciendo las cosas estos gobiernos tiene que cambiar radicalmente, y eso amplía, digamos, el problema, o la respuesta o la reacción que la gente tuvo respecto del paro. Ahora, este gobierno, de todo lo que habla
el presidente de la República, sus ministros de seguridad, y le hacen creer a la gente que todo el problema que tiene el país es el tema de seguridad, cuando el país tiene muchos problemas en educación, en salud, en fin, en tantos ministerios que no hay recursos, que no atienden a la población, no hay servicios públicos de calidad. Tú vas a sacar una cédula en este momento. Si tienes suerte, tal vez la sacas, pero puede ser que te toques de aquí a unos 2 meses o 3 meses el turno para ir a sacar la cédula. Si quieres sacar pasaporte es lo mismo. Si quieres sacar la licencia es lo mismo. Si quieres pagar una multa, ni siquiera hay sistema para pagar una multa. Bueno, en fin, tantas cosas. A eso la gente, esas cosas las rechaza. O sea, critica los servicios públicos cómo se han venido deteriorando cada cierto tiempo y con los gobiernos de estos últimos 8 años. Sí, me parece, tengo la impresión, estas obviamente son hipótesis, porque hay que ver qué pasará luego, pero tengo la impresión de que aquí se rompió ya el ciclo, o seamos un poco más rigurosos, vamos a decir que es probable que ya se haya roto el ciclo que venimos teniendo en los últimos años, o sea, un ciclo de inconformidad, protesta social en la calle, pero a la vuelta de la esquina, en las urnas, vuelve a ganar la derecha, ¿no? Que es la responsable de los problemas que estamos afrontando. Es como hay que mirar el panorama. Cualquier otro delirio de que lo que viene ocurriendo en los últimos años es responsabilidad del gobierno de Correa está bien para los voceros del gobierno, para Noboa, para los influencers con los que ellos trabajan, pero para un análisis serio hay que partir del hecho de que ya van 3 gobiernos de derechas y los 3 gobiernos han mostrado una ineficiencia clamorosa en relación a resolver los problemas del país. No solo en resolverlos, nota que los han agravado. O sea, cada gobierno de derechas nuevo que viene, cada gobierno de empresarios nuevo que viene, agrava todavía más la situación. O sea, ni siquiera es que la detienen, la agravan. Porque uno podría entender, inclusive bajo el argumento de que los problemas son heredados del gobierno de Correa, inclusive si ese fuese el argumento, podrían al menos detener pues, la crisis del país. O sea, no resolverlo. Todos sabemos que problemas complejos requieren tiempo. Pero no solo no lo resuelven, lo agravan y lo agravan de una manera aceleradísima. Son solo 8 años y en 8 años el Ecuador de ahora no es ni la sombra de lo que era el Ecuador del 2017. O sea, pero ni la sombra, es decir, la capacidad que han tenido para acelerar los procesos de descomposición social, política, económica del país es realmente sorprendente. Entonces, claro, en esa lógica quiero decir lo de la consulta popular, que bien podría haber sido leída por el electorado como bajo la lógica que planteaba el gobierno, ¿no? O sea, estamos trabajando, pero no tenemos todas las herramientas, entonces por favor dennos estas herramientas para seguir y ahora sí vamos a salir. Pero como desde la consulta de 2018 de Lenín Moreno, te acordarás que lo que nos vienen diciendo es, esta sí es la consulta, la clave, esta sí nos va a sacar de los problemas. Y llevamos en esas ya que 5 o 6 consultas. Y vienen con la misma historia, vienen con los mismos cuentos, con la misma demagogia, y el país solo sigue hundiéndose. Entonces tengo la impresión, como te decía, como una hipótesis de que eso era factible y era posible hasta la última elección de Noboa, ¿no? Es decir, como que la gente... Porque hay que tener en cuenta esto, y por eso creo que también que la consulta popular última es tan importante. Porque quien tenía el sentido de la esperanza, digamos, en el campo político, en el campo de las representaciones políticas, era la derecha. O sea, en esa lógica parecía, a la izquierda era lo viejo, la izquierda era la Revolución Ciudadana, que ya gobernó 10 años y que ya fue, digamos, ya ese tiempo pasó. La derecha parecía como el futuro, ¿no? Entonces estoy tratando de reconstruir una clave casi duranbarbista para entender la política, ¿no? Entonces la derecha había logrado construir la imagen de somos el futuro, somos el cambio, somos el porvenir, el mejor del país. Y creo que ya en este último gobierno de Noboa eso es lo que me parece que está resquebrajado. O sea, como que la gente ya se cansó y se dio cuenta que le están tomando el pelo. O sea, es decir, que esa idea de que son el futuro es mentira, de que no lo son, de que nos están hundiendo en una situación terrible, de que no son un cambio, de que no son una alternativa democrática y de que no son una alternativa para el bienestar de las mayorías. Entonces me parece que es posible leer que la consulta popular generó esta ruptura. Entonces generó esta ruptura
que hizo que mal que bien, como te digo, me parece que ahí hay un respaldo heterogéneo. Cualquier lectura que reduzca lo del triunfo no a una sola razón me parece equivocada. Creo que es un respaldo muy heterogéneo, pero en esa heterogeneidad hay un consenso común, y es el respaldo al proyecto que representa la Constitución de Montecristi, a los valores. Ojo, te digo, puede ser gente que no es que ha leído la Constitución toda, no, pero el Estado tiene que brindarnos una buena salud pública, ¿no? Entonces, eso creo que hay un consenso generalizado, y mucha de la gente que salió a votar porque le preocupaba que iban a suprimir el servicio de salud del IES y lo iban a pasar a ese deplorable servicio de salud pública que tienen. Entonces, claro, ahí tienes un consenso, hay un consenso nacional, inclusive precorreísta. O sea, recuerda que en la Constitución en la consulta popular de Durán Bazén, que intentaba también privatizar el Seguro Social, la gente dijo no. O sea, hay unas tradiciones de consensos sociales que son muy interesantes en la respuesta de la consulta popular. Un consenso sobre defender Galápagos, por ejemplo, que va más allá de los signos políticos, por supuesto que sí. Pero claro, cuando salieron con que la base militar iba a ir a Galápagos, eso generó una reacción completamente en contra de gran parte de la población, porque las Galápagos son un patrimonio con el cual todos nos identificamos y queremos preservar. Es decir, lo maravilloso de la consulta del 16 de noviembre es que nos deja ver que sí podemos ponernos de acuerdo en ciertas cosas, que sí tenemos ya consensos establecidos en la sociedad, y que estos gobiernos han persistido en tratar de romper. Ese es el problema de fondo, ¿no? En la recta final de esta entrevista, mi estimado David, ahora, ¿cómo quedan los partidos políticos que apoyaron esa consulta? El caso de la Revolución Ciudadana, que es el partido o movimiento político más importante del país, ¿se fortalece o no se le puede atribuir logros dentro de ese proceso electoral? No atribuirle un logro, no atribuirle a la Revolución Ciudadana que esto es un logro del partido, es un absurdo total. Por eso te decía, o sea, cuando uno intenta analizar realidades políticas con abstracciones metafísicas, como la ciudadanía, ¿no? O sea, sí, en abstracto, no. Está bien para el discurso, está bien para la retórica, está bien para los políticos. Para tener un análisis más desde quienes hacemos análisis, quienes hacemos opinión, etcétera, es necesario tener un poco más de objetividad. Primero por lo que te decía, porque esto fue un debate profundamente político, en el mejor sentido de la palabra. Debatir qué tipo de sociedad, qué modelo de sociedad, qué modelo de Estado queremos. De una o de otra forma. Pero eso es lo que se debatió. Hablamos de los derechos de la naturaleza, hablamos de las políticas de seguridad, hablamos de los derechos humanos, de la estructura del Estado, de si un Estado más grande, más chico. Hablamos de todo eso durante la consulta popular, con bemoles, con mayor o menor énfasis en ciertos temas, pero eso es lo que se estaba discutiendo. Modelo de sociedad, el acto político por excelencia. Y en segundo lugar, esto congregó a un gran número de organizaciones y colectivos, por supuesto, pero también a partidos políticos. Entonces uno no puede decir, los partidos políticos no tienen que tomarse el triunfo, ninguno lo ha hecho, dicho sea de paso, ninguno ha dicho este es nuestro triunfo solamente. Lo que han hecho es sumarse, como se sumaron durante la campaña del no, a los festejos y a la celebración y al buen momento que supone ese triunfo para los sectores democráticos del Ecuador. Entonces, ¿les pertenece a los partidos? Sí, por supuesto que sí, también. O sea, no solo a los partidos. El debate no es si les pertenece o no, el debate es que si les pertenece exclusivamente a los partidos o los partidos fueron parte de un grupo mayor de gente que hizo campaña por el no. Entonces me parece que es la segunda lectura, o sea, son parte de ese grupo heterogéneo que en el país defendió la Constitución y rechazó a Noboa. Entonces, en ese sentido, decir que el triunfo no le pertenece a la Revolución Ciudadana también es absurdo, como decir que no le pertenece al MPD, que con todo lo chiquito que son como partido, pero el MPD hizo una campaña extendida, fuerte, estuvo todo el tiempo haciendo campaña por el no, entonces también le pertenece al MPD, partido, porque por lo demás a mí me genera un montón de críticas, pero no puedo no reconocer que estuvieron metidos en la campaña. Entonces creo que es un momento, en ese lado se requiere un momento de mucha generosidad para reconocer estas cosas. Me parece que salen fortalecidas las izquierdas en general, porque quienes condujeron, quienes dieron dirección política, estos son las izquierdas. Ojo, la gente se confunde porque dice, no, es que no, esto no tiene banderas políticas. No, o sea, ¿quiénes jalaron? ¿Quiénes los grandes medios, toda la... David,
los grandes medios salieron a descalificar a la RC porque salieron enseguida a hacer sendos reportajes donde decían que la Revolución Ciudadana se atribuye el triunfo del no en la consulta popular. Enseguida a meter la cizaña, a meter fuego. Claro, porque ellos saben que el anticorreísmo produce réditos, ¿no? O sea, porque además el modo de quebrar la posibilidad de que haya una alternativa política que les saque del poder político es el anticorreísmo. O sea, es con eso con lo que pueden quebrar cualquier posibilidad de apoyo y unidad. Y este es un momento en donde yo creo que la consulta abrió la posibilidad de superar el anticorreísmo, que para mí es un elemento fundamental en la vida política nacional. Hay actores despistados, desorientados, que están optando, en la derecha por supuesto, en la derecha porque les conviene. Ellos saben que hay que exacerbar el anticorreísmo porque no vaya a ser que esos otros sectores que ahora votaron junto con la Revolución Ciudadana vayan a empezar a ver en la Revolución Ciudadana una alternativa. Y entonces hay que quebrar esa unidad. ¿Y cómo la quebramos? Estigmatizando y exacerbando de nuevo el anticorreísmo. Mi impresión es que ya no es una estrategia tan sólida, pero sin embargo todavía tiene resonancia. O sea, todavía hoy es así. Uno de los graves problemas es que escuches la dinámica ideológica, escuches los discursos ideológicos, los valores ideológicos del anticorreísmo de derechas entre gente de izquierdas. O sea, cuando eso pasa, la derecha gana de largo. Entonces, en el balance final, yo creo que salen fortalecidos los sectores de izquierda, pero indudablemente en el campo de la izquierda, el partido político más fuerte, más grande, más poderoso ahí es la Revolución Ciudadana, y sale fortalecida. Alguna gente dirá, pero si se están matando entre ellos. Pero yo voy a decir como decía Mao, ¿no? Hay un caos bajo el cielo, la situación es inmejorable. Me parece que la Revolución Ciudadana está en ese momento. O sea, están en un fuerte debate político interno, democrático además, sobre cuáles van a ser las posturas. Debate que vienen teniendo desde antes, además, ¿no? Lo que me parece es que la consulta hizo que este debate pueda convertir. Nota qué tan sepultado está el correísmo, que pone a debatir a todo el país su interna. O sea, ¿qué partido tiene la capacidad de que todo el país, de que se convierta en un debate público nacional, la interna de un partido? ¿Y eso es bueno o malo? Es increíble. Yo creo que es excesivo, me parece que es interesante democráticamente, porque digo, eso muestra que este partido tiene una fuerza que hace posible que todo el país se ponga a debatir lo que pasa con su interna. Sin embargo, tiene su lado negativo, porque Correcto. Los partidos por principio tienen que tener posibilidades de procesar sus conflictos internos en el marco institucional del partido. La ARC dirime sus disputas internas en X, entonces, o en medios de comunicación, o en TikTok. Eso no es lo más recomendable. O sea, me parece que eso produce un desgaste muy fuerte, pero sin embargo, creo que están llevando a cabo un debate interesante, un debate, como te digo, que ya tiene además una historia. O sea, ha habido sectores de la Revolución Ciudadana que trataban más bien de tener una posición conciliadora con Daniel Noboa, y otros sectores que planteaban más bien ser una oposición radical. Eso no era tan visible en cierto momento. Me parece que ahora, justamente porque muestra que mal que bien, podría diluirse eso, por supuesto. Es un buen momento para la Revolución Ciudadana, lo están debatiendo más abiertamente. Excesivamente, en mi opinión. Sí, o sea, no tendría por qué ser tan público ese debate. Que sea muy corta tu respuesta, porque ya estoy con el otro invitado por la vía telemática. ¿Cuál es tu criterio sobre la decisión del expresidente Rafael Correa, que le ha respondido a la prefecta del Guayas y al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, sobre el tema de que ellos quieren ir a la reelección por la Revolución Ciudadana? Y ha sido muy contundente el expresidente Rafael Correa. ¿Cuál es tu criterio sobre esa postura que ha tomado, primero, el líder de ese partido? Porque la verdad es el líder del movimiento. Sin Rafael Correa ese movimiento no tendría la fuerza política que tiene. Mira, de acuerdo, pero para evitar confusiones, dos cosas muy breves. O sea, la primera es que Correa no es Correa como él, una persona. O sea, la gente maliciosa que critica el correísmo suele decir que es la lealtad ciega al ídolo, al tirano, al caudillo, saben decir, ¿no? Eso no aplica mucho para el correísmo. Correa es un líder fuerte, si quieren es un caudillo, ya ni siquiera les voy a discutir eso. Pero Correa representa un proyecto político y representa una posición política dentro de la Revolución Ciudadana. El respaldo que tiene proviene de ahí, dentro de la Revolución Ciudadana y fuera de la Revolución Ciudadana. No es un apoyo ciego, representa un proyecto político. Mira que eso pasa inclusive con Noboa, que Noboa en términos personales está a años luz de las capacidades políticas
y de liderazgo y la relevancia histórica que tiene Correa. O sea, la distancia entre ambos es sideral. Pero Noboa también representa un proyecto político y la gente que lo sigue también porque no solo por lo que él es como persona, lo sigue por lo que representa como proyecto político. Entonces lo primero es eso, y Correa ha dejado clara una posición dentro del partido. Esa tiene que discutirse y tiene que debatirse y se está debatiendo. El otro sector ha dejado clara otra posición, esta la que yo me animo a llamar la del correísmo sin Correa. Me parece que igualmente es válida. Me parece que esta no es una posición nueva, es una posición que en el correísmo aparece cada cierto tiempo y que usualmente termina siendo derrotada y termina siendo marginal. La posición del correísmo sin Correa les llevó a errores históricos de las dimensiones gigantescas como las de Lenín Moreno. Lenín Moreno era una de las primeras expresiones del correísmo sin Correa. Entonces yo creo que ahí la posición que está teniendo Correa, después de la experiencia política que han tenido además, es absolutamente coherente. Personalmente yo no soy muy tibio, yo soy más amigo de tomar posiciones ¿Correísmo sin Correa? Fuertes, ¿no? ¿Puede existir un correísmo sin Correa? No, eso es absurdo. Eso es absurdo, pero obviamente hay gente que cree que sí, y eso se debate democráticamente. Es válido que haya gente que crea eso. O sea, si las autoridades locales de la Revolución Ciudadana creen que eso es posible, bueno, hay que entrar a debatir, hay que ver qué dicen las bases, hay que ver si tienen respaldo en las bases, cosa que es importante. Cierro solo con esto. Porque esto además desmonta la imagen de que el correísmo es un movimiento vertical autoritario que no tiene democracia interna. Estamos viendo la democracia interna en vivo en las redes sociales todos los días. Están debatiendo democráticamente que Correa tiene un peso en el partido indiscutible. Eso nadie lo va a desconocer, que eso a veces cierra posibilidades de un debate más democrático. Es cierto, pero evidentemente el partido es más que esa idea de un Correa vertical que no deja que nadie respire sin que lo autorice. Eso no es cierto. Y lo otro es que estas cosas se dirimen usualmente con la capacidad que tienen de lograr respaldos en las bases del partido, las posiciones distintas, y eso se debatirá en la Convención Nacional. La pregunta que me hago, ahí sí para ambos bandos, es qué tan dispuestos estarán a aceptar. Usualmente lo hacen, ojo, eso es otra cosa, ¿no? Aquí parece que exigir disciplina partidista es un pecado mortal, cuando eso es una condición básica para que un partido funcione. Entonces, usualmente lo hacen, pero no sé, ya con el nivel de conflicto que hay ahora, me refiero a en qué medida las dos posturas van a aceptar democráticamente y con disciplina partidista la posición mayoritaria del partido luego de la convención. Usualmente lo hacen, digo, a regañadientes muchos, pero lo hacen, son disciplinados, siempre hay uno que otro que se va, algún tránsfuga que se va al partido, qué sé yo. Pero veamos, creo que una de las grandes incógnitas de este momento de la Revolución Ciudadana es si las autoridades locales, particularmente, por un lado, y por otro lado, Correa y los liderazgos cercanos a Correa, como Luis, etcétera, van a admitir los resultados de la convención y los resultados de la deliberación interna en caso de que les sean desfavorables. Habrá que ver, veamos qué pasa en enero. David, quiero agradecerte por el tiempo de esta entrevista que ha sido muy interesante, como siempre. Es un honor para mí conversar contigo. Te envía saludo Pepe de Luca, que nos está viendo en este momento, mi estimado David. No, muchísimas gracias, Jaime. Para mí siempre es un gusto estar acá. Y un gran abrazo para mi gran amigo, el Pepe de Luca. Gracias a David Chávez, docente universitario, analista político, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.